Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy aquí con el capítulo 8 del libro de Jarir, el orgullo. Nos dice que suele pasar que el orgullo, se suele pensar que el orgullo es algo bueno. Sin embargo, veremos que es igual que todas las emociones negativas, el orgullo carece de amor. Es destructivo, ¿cierto? Toma la forma de soberbia, de negación, de arrogancia, sobrevaloración, el prejuicio, la intolerancia, entre otras más. Puede conducir a hacerse un mártir o un santo. El orgullo intelectual conduce a la ignorancia y el orgullo espiritual es el principal bloqueo en el crecimiento espiritual. El orgullo religioso es la base de todas las guerras religiosas y rivalidades. Nos comenta que la peor de todas las formas de orgullo es el religioso, porque autoriza a matar a los que no comparten sus propias creencias. En todos nosotros, la sensación orgullosa de tener las respuestas bloquea el crecimiento. La vulnerabilidad del orgullo. Las personas orgullosas están constantemente defensivas. Por el contrario, las personas humildes no pueden ser humilladas porque han soltado el orgullo, sienten seguridad y autoestima. Lo que engrande el ego no produce una fortaleza interior. Al contrario, incrementa la vulnerabilidad y el temor en las personas. Nuestra energía se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestra vida, nuestra vocación, nuestro vecindario, nuestra ropa, etcétera, ¿cierto? La preocupación constante nos vuelve vulnerables a las opiniones de las demás, ¿cierto? Estamos preocupados de qué piensan los demás de nosotros. Cuando ya no nos sentimos llamados a defender nuestra imagen, las críticas o los ataques externos disminuyen y finalmente cesan. Esto dice que nos conduce a otra de las leyes básicas de la conciencia. La defensa invita al ataque. Examinar la naturaleza del orgullo nos ayuda a liberarnos de él, porque ya no lo valoramos. Cuando hablamos de orgullo sano, nos referimos a la autoestima, la conciencia interna del verdadero valor. La conciencia de la verdadera valía se caracteriza por la ausencia de una actitud defensiva. Dice, con la verdad de nuestro ser, la naturaleza de nuestro yo interno, con la inocencia, con la grandeza, con la nobleza del espíritu humano. Ya no necesitamos más orgullo. Sabemos lo que somos y es autoconocimiento, y este autoconocimiento es suficiente para nosotros. Dice que algunos tipos de orgullo, ¿cierto? Que están enfocados en la familia, el país, los logros, las posesiones, identificarnos o nos identificamos con ellos o nos sentimos obligados, ¿cierto? Cuando estamos identificados con ellos a defenderlos. El amor es un estado emocional más elevado que el orgullo. Si amamos todo lo que hemos señalado anteriormente, la familia, el país, los logros, etc., no dudamos de su valor, no tenemos que estar a la defensiva. El orgullo siempre implica alguna duda que aclarar. Cuando todas las dudas se despejan, las opiniones y el orgullo desaparecen. Cuando amamos algo verdaderamente, por lo tanto, somos uno con ello. Vemos su perfección. De hecho, dice, sus defectos son parte integral de esa perfección. Y nos hace aquí esta metáfora que la flor, dice, a medida que se va desplegando, no es una flor imperfecta que necesite defensa. Por el contrario, su floración está procediendo con una perfección precisa y de acuerdo a las leyes del universo. Y así todos y cada uno de los individuos del planeta están desplegando, acrecentando, aprendiendo y reflejando esa misma perfección. ¿Cierto? Que ante los ojos físicos y lo que hemos aprendido es una imperfección y en realidad está en ese proceso, ¿cierto? De crecimiento. En el relato bíblico dice, el talón de Aquiles de Lucifer fue su orgullo, que lo hizo caer
a pesar de la gran posición que había adquirido. La humildad. Dice que el intento de suprimir el orgullo a través de la culpa no funciona. No nos sentimos cómodos en presencia de los orgullosos. La arrogancia bloquea la comunicación y la expresión del amor. La verdadera respuesta consiste en dejarlo ir tras examinar su verdadera naturaleza. Cuando lo vemos tal como es, el orgullo es una de las emociones más fáciles de entregar. Para empezar, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito del orgullo? ¿Cuál es su recompensa? Nos dice que darnos cuenta que para soltar el orgullo sin una sensación de pérdida, la respuesta es bastante obvia. Cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, más tenemos que compensar esa sensación interna de insuficiencia, falta de importancia y ausencia de valor, sustituyéndola por orgullo. Entonces, mientras más inseguridad, insuficiencia estemos sintiendo interiormente, el orgullo, ¿cierto?, se va a manifestar en lo exterior. Dice que cuando entregamos las emociones negativas, cuando entreguemos nuestras emociones negativas, menos vamos a confiar en la muleta del orgullo. La verdadera humildad, dice, no cae en la paradoja de enorgullecerse de la propia humildad. La verdadera humildad no puede ser experimentada por la persona que dice que la posee, porque no es una emoción. Dice que la persona humilde no puede ser humillada y por lo tanto no experimenta ataques críticos de los demás. La alegría y la gratitud. Dado que el orgullo a veces se considera un factor motivador, nos dice que ¿cuál sería el sustituto de un nivel superior frente al orgullo? La alegría. El orgullo, dice, conlleva en el deseo de ser reconocido por los demás y la aceptación. Si logramos un objetivo determinado por el placer, el goce, el amor a la realización y la alegría interior que lo acompaña, somos invulnerables a la reacción de los demás. Nos dice que generalmente, ¿cierto?, el orgullo está enfocado en las ostentaciones, el glamour superficial, y nos cuenta aquí una experiencia que él vivió en un viaje que realizó a Canadá, donde fue a visitar a un hombre rico, y resulta que en ese mismo viaje también se encontró con niños indios canadienses que estaban desnutridos. Y entonces lo que nos comentaba que lejos de estar impresionado, ¿cierto?, con ese hombre que tenía tanta riqueza, en realidad sentía tristeza por sus valores y compasión por su falta de autovaloración, ¿cierto?, que lo obligaba a compensarse con tan patética, dice, superficialidad. Nos dice que esa actitud orgullosa es la que crea un espacio de miedo, porque esta persona que era tan adinerada, tenía tanto dinero, este hombre que era rico de Canadá, tenía un sistema de alarmas, pero antirrobo muy caro, justamente por el miedo, ¿cierto? Dice que el orgullo, como todas las emociones negativas, engendra culpa. Entonces la culpa engendra miedo y por lo tanto eso implica una pérdida o una emoción que tiene que ver con una pérdida, con una pérdida potencial. Y por lo tanto el orgullo conlleva una pérdida de una paz mental. Y es así como esta persona tenía un sistema muy sofisticado antirrobo. Nos dice que lo opuesto al afán adquisitivo es la sencillez. La sencillez no implica una pobreza material, se trata de un estado mental. Dice que él conoce a una mujer que tiene millones de dólares y tiene una simplicidad absoluta y nunca se le hace una sola crítica ni los demás le tienen envidia. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos nuestro, dice, cómo lo encajamos en nuestra conciencia y el significado que tiene para nosotros. Nos dice que esa mujer en particular no tenía ninguna alarma antirrobos. Su invulnerabilidad al robo estaba relacionada con su
ausencia de orgullo por sus posesiones. No tenía miedo, no tenía culpa, ¿cierto? Dice que el apego es una causa potencial del sufrimiento, porque conlleva al temor, conlleva a la pérdida. Si por el contrario, dice, no nos apegamos y disfrutamos de su belleza y perfección, nos sentimos agradecidos por tenerlos, su pérdida solo engendra una decepción insignificante. La gratitud es uno de los antídotos del orgullo. No es un logro, dice. Bueno, acá nos habla de un ejemplo del coeficiente intelectual, ¿cierto? Que no es un logro, nacimos con ello. Si estamos agradecidos por lo que nos ha dado, y por lo que hemos conseguido gracias a los talentos recibidos de Dios. Estamos entonces en una paz mental y somos invulnerables al dolor. Dice que, bueno, con esto termino, es curioso y cómico comprobar que la mente humana, dice, adquiere orgullo a cualquier cosa que lleve el pronombre mi. Así que familia, espero que estén muy bien. Nos vemos el domingo. Sapnan. Bendiciones para todos.